Álgebra lineal, forma polar y exponencial de un número complejo. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente, es un gusto estar aquí con ustedes y la invitación es a ver y a trabajar la forma polar y exponencial de un número complejo. Los invito a iniciar a manera de repaso con la forma binómica o rectangular de un número complejo, valga la repetitividad. Tenemos ahí a manera de definición que la forma binómica de un número complejo es z igual a a más bi, donde a y b son números reales. La parte real de este número es a y la parte imaginaria es b. Obviamente a y b, les comentaba, son números reales, y dado que b va seguido de la letra i, eso nos indica que como componente de un número complejo es la parte imaginaria. Y bueno, ya lo habíamos visto, les digo, esto es a manera de repaso. Sabemos que los complejos se pueden graficar o representar en el plano complejo y manejarlo como el plano cartesiano, o dicho de otra manera, se pueden representar en el plano cartesiano sabiendo que son números complejos. Y el complejo, en este caso z igual a más bi, se representa como el vector que va del origen al punto a, b en el plano real o en el plano cartesiano. Entonces aquí tenemos una representación geométrica o una representación gráfica. Tenemos un vector que va desde el origen hasta el punto donde la proyección de A se cruza con la proyección de B. Y las coordenadas de este punto serían A, B. Y bueno, no está de más comentar que la coordenada del vector es la parte real y la segunda coordenada es la parte imaginaria. Aquí tenemos a manera de ejemplo otra gráfica donde el vector el número z es igual a 4 menos 3i, y aquí está el punto. Tenemos un segmento que va del origen al punto, cuyas coordenadas son 4, como podemos ver acá en el eje X, y en Y es menos 3. Entonces este es el punto Z con coordenadas A como B, aunque aquí, bueno, pues está como punto A. Luego pasamos ahora sí a la forma polar. Y bueno, volvemos a tomar como referencia la forma binómica o rectangular. De hecho, ¿por qué se le llama rectangular? Pues porque forman ángulos de 90 grados, ángulos rectángulos. Y esos ángulos, las coordenadas en sí forman un ángulo de 90 grados. Al trazar el paralelogramo y de ahí el segmento o el vector, según sea el caso, que nos une el origen con el punto, pues parte ese rectángulo en dos triángulos rectángulos también.
Y bien, para pasar de esta forma, de la forma binómica o rectangular a la forma polar, que es esta, z igual a r subíndice teta, es suficiente con calcular el módulo y el argumento del vector. El argumento viene siendo el ángulo que forma el vector con el eje de las x o con el eje real, en este caso de los números complejos. Tenemos la fórmula para el módulo, r es igual al valor absoluto de z y esto es igual a raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Sabemos que se pueden tomar un valor positivo y un valor negativo de cualquier raíz cuadrada. Sin embargo, aquí para el módulo de un número complejo, por definición, se toma la parte positiva. Eso lo veíamos en un video anterior. Y la fórmula para el ángulo, θ es igual a arco tangente de b sobre a. Aquí el arco tangente en su calculadora lo encuentran como tangente elevado a la menos 1. Y esta es la representación gráfica o geométrica de un número complejo en su forma polar. De la forma binómica, bueno, pues tiene las coordenadas a, b y de ahí el punto a, b. Sin embargo, el segmento que va del origen a este punto tiene como su magnitud, es el módulo o es la distancia que recorre. Y ya vimos la fórmula para calcularlo, igual el ángulo, ya vimos su fórmula para calcularlo. Y bueno, esa es la forma de representarlos. Acá r, que es el módulo, r vale 3, entonces z sería igual a 3. Subíndice, en este caso, de acá a la derecha, 30 grados. Aquí ya no vemos las componentes a y b, sino vemos el vector con su módulo y con el ángulo que forma respecto del eje real. Esa es la representación en forma polar de un número complejo. Y bien, el ángulo o argumento principal de un número complejo está comprendido entre 0 y 360 grados. Eso quiere decir que puede girar desde aquí hasta acá. Tenemos un ejemplo y que nos dice que si tenemos un número complejo z que es igual a 3 menos 2i, nos pide determinar la forma polar de z. Entonces lo primero que hacemos es calcular el módulo, r es igual al valor absoluto de z. Aplicamos el teorema de Pitágoras. Bueno, esto tomando en cuenta que se forma un ángulo de 90 grados, un triángulo rectángulo. Y la 3 al cuadrado nos da como resultado 9, menos 2 al cuadrado 4 y 9 más 4 13. Entonces el módulo es igual a la raíz de 13 o es una aproximación a 3.61 unidades. El ángulo, sustituimos aquí, arco tangente de menos 2 sobre 3 igual a menos 33.69 grados. Si les parece, hacemos estas operaciones en la calculadora de Windows. Y aquí tenemos, por ejemplo, 3 al cuadrado más, paréntesis, 2 negativo,
elevado al cuadrado también, esto es igual a 13. Calculamos la raíz cuadrada de 13 y nos da 3.60555. Redondeamos a dos dígitos decimales y eso nos lleva a que sea 3.61. Ahora en cuanto al ángulo, escribimos 2 negativo entre 3. Esto es igual a menos 0.66666, dado que son 2/3 negativos. Vamos a las funciones trigonométricas. Le damos segunda función o shift, en su calculadora sería shift muy posiblemente, y tangente, que ahora es tangente a la menos 1 porque es la segunda función. Y ahí nos dice que son menos 33.69 grados, obviamente redondeado a dos dígitos decimales. Entonces, ya que tenemos el ángulo, vemos que es negativo. ¿Qué hacemos cuando nos sale un ángulo negativo? Pues a 360 grados, que es la circunferencia completa, le restamos 33.69 grados. Eso nos da como resultado un ángulo de 326.31 grados. Hasta ahí calculamos el módulo y el ángulo. Esto, ¿cómo lo graficamos? Ahí tenemos la página principal de GeoGebra. De hecho, escribimos en nuestro buscador GeoGebra, le damos clic aquí y nos lleva a la página principal, al inicio, y le damos clic en iniciar calculadora. ¿Por qué nos vamos a la página principal cuando le pudimos dar clic en calculadora? GeoGebra me parece decía algo así. Bueno, pues porque aquí me dice suite calculadora. Este es lo más avanzado que tiene en el momento, que tiene GeoGebra en el momento que ingresa, y lo pueden utilizar tanto en internet, online, en línea, como también lo pudieran instalar en caso de que lo consideren necesario. Y bien, vamos a graficar el punto para que coincida con valores, bueno, con la forma de indicar que es un número complejo. Pues le ponemos z como nombre, al punto que vamos a graficar le ponemos como nombre z, cuyas coordenadas son 3, menos 2. Y aquí ya me graficó ese punto. Ahí está. Le pido que me grafique un segmento y le doy clic aquí en esta opción de punto extremo, y en el primer punto extremo le doy las coordenadas del origen, que es 0,0. Me muevo a la derecha con las flechas del teclado y aquí le digo que vaya hasta z. Ahí ya no le doy coordenadas, sino le doy el nombre de este punto, que es z. Hasta ahí, bueno, me dice que el módulo o la magnitud de el segmento que va desde el origen hasta z es 3.6055, que redondeado pues es 3.61. Le puedo modificar aquí las características a la línea, y ahí ya me lo puso de otro color y más gruesa para que lo podamos ver.
me falta determinar el ángulo. Entonces le doy clic aquí donde tiene, aquí en herramientas, y selecciono ángulo. Ya una vez que seleccione ángulo, aquí dice ángulo, 3 puntos o rectas. Le doy clic en el eje real y doy clic en el segmento, y me dice aquí que el ángulo es de 326 punto redondeado, es .31 grados. Voy acá y eso me dice que el ángulo del eje X, o que forman el eje X y F, es 326.31 grados. Ahora, eso es partiendo de que conozco, o esa es la forma de graficar partiendo de que conozco las componentes del número complejo en su forma binómica o en su forma rectangular. Pero si solamente conozco el módulo y el ángulo, ¿cómo lo puedo graficar? Entonces me voy a permitir modificarlo aquí mismo. En lugar de del 3, en este caso, yo escribo el valor del módulo, que es 3.61. Ahora, en lugar de la coma, escribo punto y coma. Y en lugar de la otra coordenada, escribo el ángulo, que son 326.31 grados. Le doy enter y me da coordenadas. Aquí no es 3 exactamente, pero bueno, si lo redondeamos, sí es 3, perdón. Y en lugar de menos, si redondeamos acá, pues también me va a dar -2. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque por el redondeo que hice para simplificar estos valores, o para acortar la cantidad de dígitos a escribir. El segmento, como segmento, me da 3.61, o más bien el módulo, y el ángulo sigue siendo 326.31 grados. Entonces aquí ya grafiqué el número complejo en forma polar. Ahí ya lo tengo en forma polar, ya no está en forma rectangular. Si les parece, continuamos. Y bien, la representación es esta. El módulo es 3.61, el ángulo o argumento es 326.31, y si lo vamos a graficar así como forma polar, pues ya vimos cómo hacerlo. Luego tenemos entre la polar y la exponencial la forma trigonométrica. Y esta nos dice ahí que es una variante de la forma polar. Utiliza también el módulo y el argumento, y nos sirve para pasar de la polar a la binómica. Esa es la forma trigonométrica. Z igual a R, que multiplica a coseno de teta más I por seno de teta, donde A se calcula multiplicando R por el coseno de teta y B se calcula multiplicando R por el seno de teta. Creo que es bastante sencillo deducirla de ahí. Y bueno, si tomamos el ejemplo anterior, cuyo módulo es 3.61 y el argumento es 326.31 grados,
La forma polar sería 3.61 que multiplica al coseno de 326.31 grados más y por el seno de 326.31 grados. Entonces ahí pasamos de la forma polar a la trigonométrica y podemos pasar de la trigonométrica a la binómica simplemente efectuando estas operaciones. Iba a decir multiplicaciones, pero no son puras multiplicaciones. Entonces el coseno de 326.31 grados es aproximadamente igual a 0.8321. El seno de 326.31 grados también es una aproximación a 0.5547 y obviamente estos multiplicados o esta resta multiplicada por 3.61. ¿Por qué me da aquí negativo? Porque el ángulo es mayor de 180 grados. Y bueno, finalmente al multiplicar 3.61 por este valor, obtengo como resultado un valor muy cercano o muy aproximado a 3. Igual pasa al multiplicar 3.61 con menos 0.5547, obtengo un valor muy aproximado a 2. Entonces de esa manera paso rápidamente de la forma polar a la forma binómica en caso de ser necesario. Ahora sí pasamos a la forma exponencial. Esta se basa en la fórmula de Euler, que nos dice que e elevado a la i teta es igual a coseno de teta más i por seno de teta. Entonces, tomando como base la forma trigonométrica, lo que está dentro del paréntesis es equivalente a la forma o la fórmula de Euler y se sustituye por e elevado a la i teta. Y bueno, esto nos da una forma más compacta de escribir o de expresar un número complejo en forma exponencial. Entonces z es igual a r que multiplica a e elevado a la i teta. Tomamos el mismo ejemplo anterior, donde z era igual a 3.61 con argumento de 326.31 grados y pasarlo a la forma exponencial. Bueno, pues es nada más incluir la base del logaritmo natural, que es e, y elevarlo a la i, que multiplica a 326.61 grados. Y bueno, pues esto tiene sus beneficios, lo vamos a ver ahorita en el producto y cociente en forma polar. Primero pasamos al producto, y uno de los beneficios es que nos permite calcular rápidamente el producto. Igual el cociente también nos provee de una forma de hacer estas operaciones de manera muy rápida. Entonces, para establecer primero cómo se llevará esta operación, tenemos dos números, Z1 y Z2, y sus equivalencias, y calculamos su producto, obviamente multiplicándolos. El primer paso pues es sustituir, y luego eliminamos paréntesis. Para eso tenemos que multiplicar R1 por R2 y las dos bases del logaritmo natural, que es e
Y bueno, finalmente la fórmula queda de manera que R1 multiplica R2 y estos a su vez multiplican a E elevado a la I, que también multiplica, valga la repetitividad, a teta 1 más teta 2. El producto en forma polar o el resultado debe de quedar también en forma polar. ¿Esto qué quiere decir? Que R va a ser igual al producto de R1 por R2 y el ángulo teta va a ser igual a teta 1 más teta 2. Como ejemplo, se nos dan dos números complejos en su forma polar y bueno, pues cómo queda su producto o el resultado de su multiplicación. Se multiplica R1 por R2, entonces multiplicamos 6 por 3 y obtenemos 18 y luego ponemos E elevado a la I y esta I multiplica a la suma de teta 1 más teta 2, que son 45 más 15, 50 grados y de esa, 60 grados, y de esa manera ya multiplicamos dos números polares, a diferencia de la forma binómica o rectangular, que es el proceso un poco más lento, un poco más complicado. Y bueno, para finalizar tenemos el cociente en forma polar, que es igual de rápido que el producto, solo que aquí R1 se divide entre R2 y el resultado se multiplica por E elevado a la I, que multiplica a su vez a la resta de teta 1 menos teta 2. Nuevamente el cociente sigue teniendo la forma polar, cuyo módulo es el resultado de R1 entre R2 y el argumento o el ángulo es la resta de teta 1 menos teta 2. Tenemos otra vez los dos números polares o los dos números complejos en su forma polar del ejemplo anterior, solo que ahora se nos pide calcular el cociente o dividirlos, dicho de otra manera. Entonces dividimos R1 entre R2, 6 entre 3 nos da 2, multiplicado por E elevado a la I, y restamos teta 1 con teta 2, 45 menos 15 grados nos da 30 grados. Y bueno, este es el resultado de la división de estos dos números polares, que comparado nuevamente con la forma binómica o la forma rectangular es muy rápido. Hasta aquí llega nuestro video, muchas gracias, muy amables en acompañarme, y bueno, pues seguimos, hasta luego.